Buenas noches, profesor. Mi nombre es Néstor Ardila y esta actividad es para la actividad de construcción aplicada número 2, que es de la semana correspondiente a la semana 4 a 5, para la clase de estadística 2. Es presentado al profesor Gilmar Medina Castañeda por el alumno Néstor Benito Ardila Maya. Bueno, en esta actividad se nos pedía hacer un trabajo acerca de qué es un estadígrafo. Entonces, la investigación fue qué es un estadístico o un estadígrafo. Dentro de las distintas disciplinas matemáticas se conoce con el nombre de estadística aquella que se enfoca en el ejercicio de recolectar datos con el objetivo primordial de analizarlos y poder sacar conclusiones basados en sus características y comportamientos. De esta forma, sus funciones básicas serán la toma de la muestra, su organización, presentación y análisis, proceso que llevará a tomar conclusiones sobre los datos iniciales. Entonces, digamos que con base en esto, podemos decir que los estadígrafos son unas herramientas que utilizamos para hacer un análisis de una muestra para una estadística, o sea, de un segmento que tomamos de una gran población o de una población. De esa población tomamos una muestra, utilizamos unas herramientas de análisis, que en este caso son medidas de tendencia central. Las más reconocidas son la media, la mediana y la moda. Aquí podemos ver en esta imagen un estudio, un análisis que se hizo con una tabla de frecuencias, sacando los datos de los que estamos hablando, que se los estaré explicando más adelante. Entonces, los estadígrafos de posición, también conocidos como medidas de tendencia central, que era lo que les decía ahorita, son los valores numéricos que indican el centro de un conjunto de datos sin que signifique que es el centro exactamente. Describen a todo el conjunto señalando una característica que destaca. Son puntos o valores característicos de un conjunto de datos. Un estadígrafo de posición es representante del conjunto de datos. Digamos que nosotros tenemos una muestra, ¿cierto? Y en esa muestra utilizamos las medidas de tendencia central, o como yo las llamo, pues unas herramientas de análisis, que en este caso son la moda, la mediana y la media aritmética, ¿cierto? Con base en estas medidas de tendencia, digamos que podemos mirar hacia dónde va la estadística, cuáles son los datos que más caracterizan a ese estudio. ¿Sí? Bueno, aquí les explico la tendencia central. La tendencia central es un comportamiento común, como les decía, digamos, de un grupo, puede ser de un grupo social, de un grupo de personas, de animales, bueno. Y lo que estudiamos es el comportamiento, cómo se comporta, digamos, podemos entonces encontrar la mayor repetición, que se denomina la moda, el promedio, que se denomina en este caso la media aritmética, y el valor medio o mediano, que se los estaré explicando cada uno puntualmente. Entonces, la clasificación, pues los estadígrafos de posición más importantes son, como les decía, la media aritmética, la mediana y la moda. Hay otros, pero estos son los más utilizados. Entonces, la media, que es el promedio, la suma de datos dividido entre la cantidad de los mismos. Es decir, que tenemos una cantidad de datos, puede ser por ejemplo 100, 80, los que ustedes quieran. Tenemos esa cantidad de datos y lo que tenemos que hacer para conseguir la media es hacer la suma de todos los datos que tenemos y dividirlo entre esa cantidad de datos. La moda es el dato que más se repite. Si son 2 es bimodal, si son 3 es trimodal. Digamos que dentro de una muestra nosotros podemos tener varios números que se repiten. El que se repita más es la moda, ¿no? El que sigamos, tenemos entre 100 números tenemos que el 20 se repite 5 veces, entonces esa sería la moda porque es el que más se repite. Si tenemos 3 datos que se repiten la misma cantidad de veces, pues sería trimodal. Y si tenemos uno que se repita 2 veces, pues sería bimodal, ¿no? La mediana es el dato central, como tal, es el dato que está en la mitad. La mediana, si son 2, se saca la media de estos, o el promedio. Es decir, que si tenemos un número par, tenemos 100 números, digamos, tenemos que elegir los 2 números del centro, sumarlos y dividirlos entre 2. Si tenemos un número impar,
por ejemplo, no sé, cualquier número 7. Entonces, escogemos el número que está en el centro y esa será nuestra mediana. Aquí ya les explico puntualmente qué es cada uno de ellos. La media aritmética. La media aritmética es el valor promedio de las muestras y es independiente de las amplitudes de los intervalos. Se simboliza como X con una flecha encima o sobrepuesta y se encuentra solo para variables cuantitativas. Se encuentra sumando todos los valores y dividiendo por el número total de datos. La fórmula general para n elementos es la X o la media aritmética es igual a toda la suma de las X, o sea, de cada uno de los números, ¿cierto? La suma, y lo dividimos entre esa misma cantidad de números. Aquí está el ejemplo. Tenemos, por ejemplo, seis notas, perdón, de un estudiante. Lo que hacemos para sacar la media aritmética es sumarlos todos, como está aquí abajo, y lo dividimos entre esa cantidad de datos que tenemos, que en este caso son 6. Entonces, eso nos da un total dividido entre esos 6, lo dividimos y nos da otro dato y esa corresponderá a la media aritmética. Seguimos con la mediana. La mediana en el ámbito de la estadística, la mediana del latín medianus, del medio, representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. Si la serie tiene un número par de puntuaciones, la mediana es la media entre las dos puntuaciones centrales. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, tenemos 6 números del 7 al 12, ¿no? La mediana normalmente debe ser como este número, como hay un número par de datos, entonces lo que hacemos es coger los dos de la mitad, los sumamos, en este caso nos da 19, y eso los dividimos entre 2, porque sacar el promedio de esos dos números. En este caso sería 9.5. Si solamente tuviéramos 5 números, entonces en este caso sería un número impar y escogeríamos la mitad, en este caso sería el 9, y esa sería nuestra mediana. Entonces, existen dos métodos para el cálculo de la mediana, considerando los datos en forma individual sin agruparlos y utilizando los datos agrupados en intervalos de clase. Entonces, cuando el número de datos es muy grande, lo que hacemos es agruparlos y ponerlos en intervalos para que no nos salga, digamos, una tabla muy grande y podamos, digamos, que sacar más rápido el estudio. Pero más adelante les explico eso. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una parte de una tabla. Y aquí también se está calculando la mediana. Tenemos 6 números, del 0 al 5, pero en esos 6 números, pues lo que hacemos es sacar la mediana, cogemos los dos números de la mitad, en este caso los dos 5, los sumamos y los dividimos entre 2. Entonces nos da 10 dividido entre 2, el 5 sería la mediana. Ahora continuamos con la moda. La moda es una medida de tendencia central que indica el valor que más se repite en un grupo de números. En un mismo estudio puede haber más de una moda. Esto ocurre cuando dos bimodal o más de números multimodal se repite la misma cantidad de veces, siendo este el máximo número de veces del conjunto. También puede darse el caso a la inversa y que en una muestra no haya moda por la ausencia de repetición de los datos. A esto le llama muestra amodal. Entonces aquí en la imagen se puede ver una moda que es toda esta cantidad de datos, de números, y tenemos que el 5 se repite 3 veces, el 9 se repite 2 veces y el 12 se repite 2 veces. ¿Cuál es el que más se repite? Pues el 5, entonces en este caso sería la moda. Pero aquí tenemos una muestra amodal que no se repite, ninguno de nuestros valores se repite, entonces quiere decir que es amodal. ¿Cómo hallamos la mediana y la moda en una tabla? Entonces tenemos esta cantidad de número de datos que son 9, ¿cierto? Y aquí para hallar la media, pues lo que les decía, tenemos que sumarlos todos los números y dividirlos entre ese número de datos que tenemos. En este caso lo dividimos entre 9 y nos da 37. Para hallar la mediana, pues la mediana es el número de la mitad o los dos números o el promedio de los dos números de la mitad. En este caso, como es un número impar que es 9, sacamos los 4 primeros y los 4 últimos, y el que nos queda en la mitad es el noveno número, ese será la mediana, el número 34. Y la moda es el número que más se repite, ¿no? En este caso tenemos todos estos números, ninguno se repite excepto el 56. En este caso la moda es el 56.
Bueno, aquí tenemos ya el ejemplo como tal de la aplicación con un caso real. Tenemos 100 números. Digamos, para hacer todo el proceso tendríamos que ordenarlos de menor a mayor. En este caso pues no los tenemos ordenados, sino tenemos pues el total de los números, de los 100 números. Y luego de haberlos ordenado realizaríamos ya la tabla de frecuencias. En este caso lo que tenemos que hacer es sacar intervalos por lo que son tantos números. Si ponemos 100 números, acá pues nos quedaría una tabla muy grande y no sería práctico, por lo cual sacamos unos intervalos, entonces del 11 al 15, del 16 al 20 y así 56 al 60. Aquí en la frecuencia absoluta pues tenemos otros campos, que es la frecuencia absoluta denominada con NI, frecuencia relativa con HI, H sub I, el porcentaje y la marca de clase con M sub I, frecuencia absoluta de marca, que es la multiplicación de N sub I y por M sub I, y la frecuencia absoluta acumulada, que es N sub I. Entonces aquí en estos intervalos digamos que tenemos la frecuencia, digamos que el 9 digamos está en el intervalo del 11 al 15 y así sucesivamente, ¿no? Estos números sumados nos deben dar 100, que es el total de los datos que tenemos. Aquí por ejemplo podemos ver que en los dos últimos intervalos no hay ningún número, quiere decir que ahí no hay una frecuencia de ningún número en ese intervalo. Listo, la frecuencia relativa la sacamos dividiendo estos números. La frecuencia relativa es, digamos, el porcentaje, sacamos el porcentaje dentro de la muestra, que es 100 en este caso, de los números que se repiten aquí. ¿Cuántos se repiten? Entonces, digamos que el 9 utiliza un 9%, entonces lo que hacemos es dividir el 9 dividido en 100 y ese es el porcentaje o el promedio de la frecuencia relativa. Aquí ya tenemos la marca de clase y la frecuencia absoluta para marca de clase, que es la frecuencia absoluta multiplicada por la marca de clase, y nos dan estos valores. Y al final tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es N sub I, y que es, digamos, en el primer dato, aquí en el porcentaje, pues ponemos el 9, traemos el mismo, y luego lo sumamos con el segundo, y ese es el total de la segunda casilla de la frecuencia absoluta acumulada, sería 29. 29 más 3, eso nos da 39, 42, y así sucesivamente. 42 más 10 nos da 52, 65, 52 más 13 nos da 65, y así hasta llegar al 100. Aquí nos debe dar siempre de 100 para que la tabla esté correcta. Ya la aplicación, pues aquí digamos que sacamos la moda, sacamos la media aritmética y la mediana, ¿no? Y pues aquí tenemos las fórmulas que se utilizan, aquí en esta parte, aquí en esta parte. Listo. Bueno, aquí ya pues les presento el significado de los campos en la tabla de frecuencia, qué significa cada uno. Entonces L sub I es el límite inferior de la clase intervalo donde se encuentra la media teórica. N dividido en 2 es la media teórica, es decir, el número total de datos dividido entre 2. F sub I, F mayúscula sub I, es el dato inferior en la frecuencia absoluta acumulada donde encontramos la media teórica. F sub I, F minúscula sub I, es la frecuencia absoluta que corresponde al dato donde se encuentra la media teórica. A sub I es la amplitud o el tamaño del intervalo, no sé, lo grande en ese rango. Y ya digamos que M sub E, y ahí están las fórmulas. Los datos, los resultados entonces serían los siguientes. Aquí ya están los datos. Y eso sería pues todo por el trabajo de hoy. Muchas gracias por su atención y nos veremos en la próxima. Muchas gracias.